Buenas tardes, amada familia de Dios. Nosotros, mi esposo y yo, pastores de Tierra Deseable, les bendecimos, les amamos y damos gracias por estar juntos en espíritu y también a través de esta transmisión poder estar unidos. Vamos a orar al Señor después de haber adorado su nombre y alabado su grandeza. Oremos juntos en nombre del Señor. Pido que desde tu hogar, desde donde tú te encuentres, a través de la pantalla de una computadora, de cualquier medio por el cual tú te conectes con nosotros, tú ores con nosotros al Dios del cielo y juntos recibamos la palabra. Está escrito, envió su palabra y los sanó, los libró de la ruina. La palabra tiene ese poder, así que nos disponemos a la palabra de Dios. Oramos juntos en nombre del Señor. Padre, damos gracias por tu palabra. Creemos lo que está escrito no vuelve vacía. Hace lo que tú quieres y cumple en nosotros aquel propósito por el cual tú, Señor, hoy le envías. Habla, Señor, que la iglesia escucha. Oídos abiertos, corazón dispuesto. Nuestra voluntad está rendida y tenemos mente receptiva. Nunca más seremos igual. En Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro, precioso Espíritu Santo, habla a nuestro corazón y convéncenos cuantas veces, Señor, sea necesario. En Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar un tema llamado perseverancia, perseverantes, perseverar. Porque en medio de la situación que nosotros estamos viviendo, Dios espera que continuemos. Esta no es la primera vez que la iglesia de Cristo tiene luchas, quebrantos, oposición. No es la primera vez que la iglesia de Cristo se dispersa. No es la primera vez que el pueblo de Dios sufre oprobios. A lo largo de la historia bíblica, nosotros conocemos toda la información que Dios dejó a través de su palabra. Una iglesia santa, una iglesia perseverante, una iglesia que triunfa por sobre toda situación y circunstancia. El Señor llama a su iglesia más que vencedora. El Señor dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores, que Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Es lo que dice su palabra. Él nos llama vencedores. Él prometió llevarnos de gloria en gloria, de poder en poder y de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que hoy vamos a hablar un tema que se llama perseverancia. Y te pido que pongas aquí tu corazón. Cuando Jesús estuvo en la tierra y llamó a quienes serían sus discípulos, que después serían los apóstoles, los llamó a ser fundamentos en la iglesia. Él los discipuló, por eso se llamaron discípulos, porque ellos entraron en un discipulado. ¿Sabes? Si hay algo que Jesús le pidió a sus discípulos, a sus seguidores cercanos, fue compromiso. Cuando los llama y les habla acerca del discipulado, les dice: el que toma el arado y mira atrás no es digno de ser mi discípulo. Jesús dijo: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de ser mi discípulo. El que abraza la palabra y la palabra permanece en él, este verdaderamente es mi discípulo. Así que si Jesús habló de algo con sus seguidores, fue de compromiso. Cuando Jesús estaba discipulando a sus seguidores, a los discípulos, entonces Él habló una parábola, la parábola del sembrador. Y a través de las palabras de Jesús, nosotros identificamos por medio de las palabras de Jesús, a través del discipulado dado a sus seguidores cercanos, tres tipos de cristianos. Encontramos tres tipos de cristianos: los que se apartan, los que se estancan y los que perseveran, los que avanzan. ¿Sale? Entonces, por medio de la parábola del sembrador, Jesús nos va mostrando un camino y el tipo de cristianos que lo seguirían, tipo de hijos suyos
Entonces, Jesús habló de 3 tipos de cristianos: los que se apartan, los que se estancan, los que perseveran. Vayamos brevemente a una de las partes de la parábola, no la vamos a leer toda, no vamos a leer todo su contenido. La Biblia dice en el Evangelio, los que se apartan. Comenzamos con los que se apartan, porque Jesús comenzó con esto. El sembrador salió al sembrar, dijo Jesús. Y cuando les estaba explicando en su discipulado a los discípulos la parábola en forma privada, porque esta enseñanza Jesús la dio a todas las personas que ese día estaban allí, pero en privado, en su discipulado a sus seguidores cercanos, les explicó el significado de ella. Y les dijo: el sembrador es el que siembra la palabra. Pero cuando esta cae en pedregales, se refiere a los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan y se apartan. Encontramos el primer grupo, porque en cualquiera de estos 3 grupos los cristianos nos encontramos. Puede ser que pertenezcas al primero, al segundo o al tercer grupo. Hoy es el momento de entender que Jesús lo primero que pidió a sus seguidores fue compromiso. Y habló de cuando la palabra es sembrada en nuestro corazón. No solo la palabra de evangelismo, que algunos la rechazan, otros por un ratito. Habla de la continua siembra de la palabra de Dios en los corazones de sus hijos a lo largo de las semanas, los meses y los años. Lo que nosotros hacemos con la palabra en nuestros corazones, si ella haya un terreno fértil, si ella haya piedras, un corazón endurecido o espinos. Entonces, la Biblia, Jesús comienza con los que se apartan. El sembrador es el que siembra la palabra. Y aquellos que han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución, luego tropiezan y se apartan. Y yo te repito, no está hablando exclusivamente la Biblia de cuando tú vas y siembras la palabra de fe en el corazón de una persona y la deja y ya no se convierte a Cristo. Jesús también habla de la continua siembra de la palabra en los corazones de sus hijos y sus hijas, de sus siervos y siervas, a través de las semanas, los meses y los años. ¿En qué ha resultado esa continua siembra? Porque Dios ha tenido cuidado de nosotros. Luego Jesús menciona a los que se estancan. Unos se apartan, otros se estancan. Es la siembra que cayó en un corazón con espinos. Jesús les explicó a los discípulos y les dijo: los que oyen la palabra son los que fueron sembrados entre espinos, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran en ese corazón y ahogan la palabra y ésta se hace infructuosa. Así que la palabra sembrada en nuestros corazones a lo largo de las semanas y los meses y los años, el Señor está esperando que fructifique. Pero si el hijo, la hija, el siervo, la sierva de Dios vivimos entre afanes, tradiciones y tanto que ahogan la palabra que el Señor ha sembrado de continuo en nuestras vidas. Jesús dejó esto claro en el corazón de los discípulos, porque cuando Jesús estaba enseñando acerca de la parábola del sembrador, había una multitud de personas escuchándolo, pero los discípulos se quedaron: ¿qué quiere decir? ¿De qué está hablando el maestro? Así que cuando ellos estuvieron aparte, le preguntaron a su maestro y discipulador, a Jesús: ¿qué quiere decir? Y de forma personal Jesús les dijo: entre mis seguidores, la palabra que yo siembre encontrará un terreno duro o encontrará un corazón lleno de piedras, donde la palabra solo está por un rato, pero cuando viene la prueba, la tribulación, la oposición, se apartarán.
A veces no se apartarán de la iglesia 100%, a lo mejor se apartarán de sus hermanos, a lo mejor se apartarán del servicio asignado, a lo mejor se apartarán de su destino profético, por diferentes situaciones. Pero ellos habían sido llamados, quienes lo estaban escuchando ese día, habían sido llamados para ser el fundamento de la iglesia, lo que nos inspirara, y quienes nos dejaran los evangelios. Tenemos el evangelio de Marcos, Lucas, Juan y Mateo, tenemos las epístolas de aquellos que abrazaron con compromiso y perseverancia. Jesús les estaba diciendo: habrá 3 tipos de seguidores a lo largo de la historia del cristianismo: los que se aparten, los que se estanquen y los que avancen. Lucas 8:15, la buena tierra de la que Jesús les hablaba a los discípulos, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Retener se trata de defender, se trata de comprometernos con lo que hemos oído y aquello que el Señor nos ha enseñado, porque el Señor pone la mesa y nosotros participamos del pan de vida, su palabra. Entonces dice: buena tierra en el corazón de los hijos y siervos e hijas y siervas de Dios, representa a los que con corazón bueno y recto retienen la palabra que escucharon. La palabra que escuchaste el domingo pasado y el antepasado, que no se te olvide, que la retengas y la defiendas para que lleve fruto, que los afanes no te impidan cumplir aquello que tú sentiste que el Señor te estaba pidiendo, y hacer aquello a lo que te estaba llamando y lo que te estaba indicando. Aquellos que retienen la palabra oída, fíjate nada más. Esta es una semilla, porque acuérdate, el sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Y dice: retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. Se necesita perseverar. Se necesita que la semilla que el Señor sembró en nuestros corazones, por medio de cualquier predicador, por medio de cualquier enseñanza edificante, tú la retengas con corazón bueno y recto, para que en su momento dé fruto, porque el Señor dice: yo los puse para que vayan y lleven fruto, un fruto que permanezca. Así que encontramos de inicio 3 tipos de creyentes, 3 tipos de discípulos, 3 tipos de cristianos. Los que se apartan, puede ser de la iglesia o puede ser de su servicio, puede ser de sus hermanos, puede ser del templo, puede ser de cualquier cosa, de su familia. Los que se estancan, no se van, pero no crecen, porque no están comprometidos a dar fruto. Porque después de un tiempo, como que se acostumbran a no orar, a no leer. Como que estas semanas de pandemia y de estar resguardados en casa, como que se siente un poco cómodo no andar corriendo y ofreciendo servicio a Dios, no llegando puntualmente a la cita con el Señor. La Biblia dice que cuando el Hijo de Dios venga, no halle a sus hijos en embriaguez y glotonerías, que no nos halle distraídos, que nos encuentre trabajando. El Evangelio según San Mateo capítulo 24. Encontramos a los que avanzan, y de aquí nos agarramos y aquí nos inspiramos. El Evangelio según San Lucas capítulo 8 y verso 15. Buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Jesús habló de un abandono y un estancamiento. Dice: los que se apartan, ¿no? Cuando viene la tribulación, la prueba, el conflicto, la dificultad, cuando tu llamado no se te facilita al 100%, cuando tú, las circunstancias del diablo u otros, o todo esto junto te lo dificulta y terminas renunciando.
o los que se estancan. Allí se quedaron, ni para atrás ni para adelante. Si Dios te confió algo, Él espera que seas fiel hasta la muerte. Si Dios te confió algo, Él espera que seas fiel hasta la muerte. También Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 25, Él tenía sus discípulos. Ellos tenían muchas dudas, muchas incógnitas. Y Jesús en el discipulado privado, en su discipulado personal, los instruía y los preparaba. Les hablaba de la necesidad de un compromiso sincero y abnegado, de la necesidad de perseverar. Y les dio una razón importantísima. Jesús habló de un compromiso abnegado, sincero, con perseverancia. Porque existe el día de entregar cuentas. El Evangelio según San Mateo capítulo 25, 14. Recuerda que los discípulos estaban en su discipulado personal. Recuerda que el Señor los quería hacer conscientes de la necesidad de ser comprometidos y perseverantes. Porque el reino de los cielos, dijo Jesús, es semejante a un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó los bienes de él. A uno le dio 5 talentos, a otro 3, a otro 2 y a otro 1. A uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. A cada uno, pon atención, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó los bienes de este señor. Se los entregó, se los confió. A uno le dio más que a otro, a uno le dio 5, a otro le dio 2 talentos y a otro nada más le dio 1. ¿Por qué razón? Dice la Biblia, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Si Dios te ha dado algo, Él espera que seas fiel hasta la muerte. Si tú has descubierto que tienes un don, un talento, una capacidad, un llamado, un servicio a Dios, nunca puedes decir que no vas a poder hacerlo, lograrlo, porque la Biblia dice que Dios entregó a cada uno conforme a la capacidad. Jesús les estaba poniendo un ejemplo. Les voy a dar a ustedes, mis discípulos, responsabilidades. Les voy a dar dones, talentos, ministerio, capacidades, unciones. A cada uno en su sabiduría eterna les dio de acuerdo a la capacidad, y lo sigue haciendo. Dios te dio lo que te dio de acuerdo a la capacidad, y si te lo dio, tienes capacidad para cumplirlo, y Él espera que seas fiel hasta la muerte. Dice, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Entonces tenemos aquí en las Escrituras, en el Evangelio según San Mateo, esta parte importantísima de las Escrituras. Mira bien. Dice así: una vez que les entregó los talentos, dice la Biblia, a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y después el Señor, dueño de estas gracias y maravillas, se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Habla de que por usar el talento, por comprometerse, por perseverar en esto, sus capacidades se multiplicaron, al doble se multiplicaron. Les había dado conforme a su capacidad, y su capacidad eran 5 talentos, pero su perseverancia, su abnegación, su compromiso hizo multiplicar su capacidad.
Así que crecieron en esto. Cuando llegó la hora de dar cuentas, porque debemos dar cuentas, de lo que el Señor nos confió debemos dar cuentas. Jesús estaba frente a sus discípulos, les estaba entregando dones, capacidades, talentos, ministerios, llamado, pero les estaba enseñando que Él era el Señor y que después de mucho tiempo vendría a pedirles cuentas, porque si no, ¿cuál propósito tenía esta enseñanza el día de su discipulado? Era concientizarlos que no serían dueños, sino administradores de lo que se les había confiado. La parábola sigue diciendo: pero el que había recibido un talento fue y cavó en la tierra y escondió su talento. Después de mucho tiempo, como se les había anunciado, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 sobre ellos. Así que su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo del Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me encomendaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Pero el Señor le respondió: siervo malo y negligente. Entonces dice aquí la escritura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, verso 25. Cuando el dueño de los talentos llega a hacer cuentas, porque ellos eran solo administradores, entonces recuerda que se presenta al que se le entregó uno, porque a cada uno era de acuerdo a su capacidad. Entonces dice aquí: yo tuve miedo, fui y escondí el talento en tierra. Y cualquiera podía decir: amado, tuve problemas, tuve tentaciones, tuve muchos conflictos, tuve mucho trabajo, tuve culpa, tuve fracasos, fui y lo escondí. Y hoy, hablando de la perseverancia y del compromiso del que Jesús le habló a los discípulos, quiero decirte en nombre del Señor que sigas adelante y que perseveres. Yo puse aquí un pensamiento, que somos solo administradores. No se nos regalaron los dones, ni se nos regalaron las capacidades, tampoco son nuestras las personas, ni ninguno de los bienes que disfrutamos. Somos administradores. Finalmente, el dueño y señor de nuestros talentos, llamado, capacidades, dones, vendrá a hacer cuentas. Jesús le dijo esto al grupo de discípulos a quienes estaba entrenando para una misión que tendría resultados eternos. Les dijo: ustedes son solo administradores, el dueño vendrá. Les estoy entregando dones, talentos, capacidades, llamado, de acuerdo a lo que puedan llevar. Así que lo que el Señor te confió a ti, eres capaz de llevarlo, porque el Señor dijo que era conforme a su capacidad. Algunos multiplicaron su capacidad debido a su abnegación, compromiso y perseverancia. El que se le entregó uno dijo: tuve miedo, pero yo te repito, yo podía decir: tuve fracasos, tuve culpa, tuve inquietudes, tuve muchas dudas y por eso entregué. Tuve problemas, tuve persecución. Los que tienen su llamado a misioneros en otras naciones, a las etnias, a lugares de continua hostilidad en contra del Evangelio de Cristo. Y podían decir: tuve miedo, tuve persecución, tuve temores, tuve culpa porque tuve fracasos.
pero ninguna razón será justificada aquel día. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención, porque esta parte de las Escrituras sigue diciendo, la Biblia se dividió en capítulos y versículos para facilitar su estudio, pero la realidad es que esto Jesús lo dijo el mismo día, en ese mismo momento del discipulado con sus seguidores, los discípulos. Les está enseñando una parábola acerca de los talentos, pero Jesús sigue diciendo, fíjate, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, los versículos que continúan, y todos sus santos ángeles con él, entonces él, Jesús, se sentará en su trono de gloria. El Evangelio según San Mateo, capítulo 25 y verso 31. Y serán reunidas delante de él todas las naciones de la tierra, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Cuando se habla de los talentos, podemos decir que nosotros dimos de comer a los hambrientos, a lo mejor por medio de la predicación de la palabra, por medio de alabanzas y oraciones sinceras. Porque tuve sed, podemos dar el agua de vida, que es la palabra de Dios. Podemos dar un estrechar de manos muy sincero, un abrazo, un consejo. Tuve sed de Dios. Cuando tú compartes a Dios, esta parábola podría aplicarse a dádivas materiales, pero está en el contexto de los últimos tiempos. Viene desde la conversación de Mateo capítulo 24, llegamos al capítulo 25 y Jesús sigue hablando de los últimos tiempos. Esta parte de Mateo 25, 31 en adelante está en el contexto de la parábola de los talentos, cuando Jesús les da capacidades para trabajar. Así que cuando se trata de tuve hambre, tuve sed, estuve enfermo, se trata no solo de visitar a un enfermo, a alguien en la cárcel, se trata de dones, llamados, capacidades, unciones que han de ser usadas para quitar la sed de Dios, la sed de aceptación, el hambre de Dios, el hambre del pan de vida. Porque estuve en la cárcel, en una cárcel de depresión, en una cárcel de enfermedad, en una cárcel de egoísmo, de pecado, de promiscuidad, de injusticia. Y entonces los hijos de Dios llevan sus dones y capacidades hasta ese lugar, por medio de su persona, por medio de transmisiones como estas, por medio de alabanzas, de oraciones, de nuestro sincero servicio a Dios. Estuve desnudo. Cuando las personas no tienen cobertura, cuando no se sienten cubiertas por Dios o por familiares, estuve desnudo y me cubriste. Me diste de tu unción, me diste de tu amor, me diste de tu tiempo. Juntos oramos, cantamos al Señor. Estuve enfermo, en la cárcel. Entonces Jesús le dirá a los justos: si ustedes lo hicieron con el vecino, si ustedes hicieron esto con el vecino, si ustedes ayudaron a cualquier persona, es como si a mí mismo me lo hubieran hecho. Y también dice: pero a los de la izquierda, que fuiste extranjero. Y después dice: pero les dirá también a los de la izquierda: apártense de mí al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque cuando tuve hambre no me diste de comer, porque cuando estuve enfermo no me visitaste, porque cuando estuve en la cárcel no viniste a mí. Cuando se trata de la parábola de los talentos, Jesús al que escondió el talento le dice: quítenle el talento y denle al que tiene 10.
Y al siervo inútil, échenle las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Cuando termina con esta parte de los corderos a la derecha y a la izquierda, entonces también ellos le dirán: cuando te vimos en la cárcel y no te visitamos, estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿De qué estamos hablando? Es posible que si escondo mi talento, que si lo entierro, que si no lo uso para bendecir a otros, ¿sabes, amado mío, amada mía? Las capacidades que Dios nos dio, nosotros no decidimos cuándo usarlas, ni por qué, ni tampoco cómo. Si tú eres administrador de una casa, de una fábrica, tú no decides, tú solo administras. No puedo decir: tuve depresión, tuve miedo, tuve enojo, tuve frustración y por eso escondí el llamado. Por eso ya no quise predicar. Por eso ya no fui al zapote. Por eso ya no limpié la casa del Señor. Por eso ya no me presenté al discipulado. Esto estará estrechamente relacionado con nuestra salvación eterna. Piénsalo. Porque yo no creo que aquí haya mucho que investigar ni que descifrar. Aquí dice: irán unos al castigo eterno y otros, y los justos a la vida eterna. Es justo que uses el talento que te dio. Tú no sabes cuántos podrán salvarse, ser rescatados. Dice que ese talento es de acuerdo a tu capacidad. En las escrituras dice: se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Si el talento, el don, el llamado, la unción te lo hubieran regalado, tú dispones. Lo usas, lo rifas, lo escondes, lo tiras. Pero no es un regalo, es una responsabilidad y es un compromiso. Tú no decides, ni yo tampoco. Nos fue confiado y el Señor espera que lo que te confió lo cuides y seas fiel hasta la muerte. Hebreos 10:35 dice que es necesario que perseveremos, pero los que hicieron lo correcto con sus dones, con sus talentos, la Biblia dice: vengan benditos de mi Padre al reino eterno preparado desde la fundación del mundo. El cielo dará aplausos si tú te recuperas, si sales del estancamiento, si quitas eso del abandono y vuelves a tu lugar. El Señor te está dando el tiempo y hoy te está llamando para esto. Hay necesidad de perseverar porque os es necesaria la paciencia. Aquí la traducción en el original es perseverancia, porque es necesaria la perseverancia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, no la tuya, no la mía, no de acuerdo a las circunstancias y a cómo soplan los aires, porque es necesaria la perseverancia para que tú cumplas la voluntad de Dios y obtengas la promesa: venid benditos de mi Padre. Apocalipsis 3:10, ponga aquí atención porque todo lo que está pasando en el mundo, el polvo del desierto, la pandemia, los terremotos y todo eso, anuncian el próximo advenimiento del Señor. Así que Apocalipsis 3:11 dice: aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, no abandones, retén lo que tienes, que ninguno tome la corona que tiene tu nombre. Jesús no quiere darle tu corona a nadie. Recupérate. Apocalipsis: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Se trata de vencer. El Señor dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. El que venciere, se trata de que venzas tus temores, tus frustraciones, tus enojos, tu carácter, tus pensamientos, tu percepción de las situaciones. Se trata de que venzas las tentaciones. Se trata de que venzas
El Señor te llama a ser un vencedor y para lograrlo necesitas ser perseverante. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Esto tiene que ver con la salvación eterna? El vencer tiene que ver con recompensas eternas, tiene que ver con el destino eterno. Reflexiónalo. La Biblia lo está diciendo. Yo dejé acá unos pensamientos que van a salir. Y dice así: si te rindes cuando las cosas se empiezan a poner difíciles, nunca lograrás nada que valga la pena. El éxito es una cuestión de perseverar cuando los demás ya han renunciado. No abandones. Sal del estancamiento. Sé de ese grupo de personas que Jesús dijo que daban fruto con perseverancia. Sé ese grupo, seamos ese grupo. Trabaja duro en silencio y deja que tu éxito haga todo el ruido. Hoy el Señor te llama y me llama a perseverar. Yo creo que como nunca antes es necesaria la perseverancia. Ante esta situación, ¿sabe? La iglesia de Cristo ha sufrido persecución, muerte, encarcelamiento, hostigamiento, rechazo a lo largo de su historia. Hoy estamos encerrados en casa con mucha información, una televisión frente a nosotros y muchas tentaciones. Se trata de perseverar en tu llamado. Se trata de no abandonar. Como aquel que dijo, tuve miedo, podemos decir, tuve trabajo, tuve muchas ocupaciones, tuve una familia, tuve hijos que criar, tuve cuentas que pagar, tuve responsabilidades laborales que cumplir, tuve fracasos, tuve culpa, tuve enojos, tuve hostigamiento. Ninguna de esas razones será válida. El Señor te confió algo. Él vendrá para que tú des cuentas de tu mayordomía. Y el Señor espera que en lo que te confió seas fiel hasta la muerte. Hay recompensas extraordinarias si lo hacemos. Hagámoslo, amada iglesia. Seamos perseverantes. Cuando Jesús en el Evangelio según San Mateo está hablando en su discipulado, hace una pregunta a sus discípulos: pero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará todavía fe en la tierra? Sí. Tu fe y mi fe, tu compromiso y el mío, tu don trabajando y siendo multiplicado y el mío. Entreguémosle al Señor gavillas llenas. Alegremos su confianza, su corazón, alegrémoslo. Correspondamos a la confianza. Él nos ha dado de acuerdo a nuestra capacidad. Piensas que no puedes hacer lo que el Señor te ha llamado a hacer, te lo dio de acuerdo a tu capacidad. Tú puedes, yo puedo. Con la ayuda de Dios, todo lo podemos en Cristo. Él nos fortalece. Oremos, amada iglesia. Se ha convocado a la iglesia a ser perseverante. No abandones, no te estanques. Avanza. En nombre del Señor oramos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Ella no vuelve vacía. Alegra los corazones, nos invita a continuar, nos da fuerzas renovadas porque tú das fuerzas al que no tiene ningunas. Nos hace reflexivos, persistentes, perseverantes, papá, porque no nos has dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Todo, mi Señor, mi Padre y mi Dios, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sé bendecido, sean bendecidos, les amamos. Bendiciones. Juntos adoremos al Señor para cerrar con broche de oro esta convocación del Espíritu Santo. Bendiciones, amados. Presencia
alabamos y adoramos tu presencia. Es a ella a quien adoramos. Aleluya, aleluya. No es a los hombres, no es a los hombres la gloria, sino tu nombre. La gloria, dile aleluya. La alabanza es para él. Esa presencia y reconocemos la grandeza de tu presencia. Aleluya, 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 reconocemos que es tu favor, que es tu bondad, aleluya, que es porque tu misericordia que no hemos sido consumidos, por tu bondad, por tu gracia, por tu favor que nos alcanza. Oh, reconocemos que es eso, aleluya, tu favor. Esta mañana puedes reconocer que ha sido su gracia, ha sido su favor, es el que nos sostiene, iglesia. Sus misericordias son nuevas. Oh, lo podemos palpar cada segundo de nuestra vida, el aliento de vida que ha puesto en nosotros. Cómo guarda nuestra vida, cómo guarda nuestro cuerpo. Oh, es que sus planes para nosotros son de bien, sus pensamientos son de bien. Y es que su misericordia te ha alcanzado, su favor te ha alcanzado y te ha sostenido hasta este día. Aleluya. Es hasta este día que te ha sostenido. Aleluya. Y puedo ver más allá, dile, y puedo ver más allá, que tu amor me sostiene más, 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 más que tus planes. Aleluya. Que tú has hablado para bien de mi vida, que tú has hablado para bien de mi casa, que tú has hablado